El siglo XVI dio para diferentes galerías, con otros tantos personajes que otorgaron esplendor a una época imprescindible para entender nuestra cultura occidental de hoy en día. Vamos a hablar de Catalina de Medici, una mujer rotunda considerada por sus enemigos la Reina Negra, otros la llamaron Madame la Serpiente. Dijeron de ella que fue envenenadora, que fue tergiversadora, que se conjuró contra unos y otros, pero desde luego nadie discute en la actualidad que Catalina de Medici pasa por ser una de las más espléndidas y mejores reinas que hubo en Francia. Hoy vamos a conocer su peripecia vital. Para saber cómo llegó a esa corte francesa del siglo XVI, primero debemos fijarnos en sus orígenes, y es que Catalina perteneció a la influyente familia Medici, los señores de Florencia, la hermosísima capital toscana, que en aquel tiempo, en aquellos años iniciales del siglo XVI, era vanguardia, absoluta vanguardia de la modernidad, del Renacimiento, y desde luego los Medici procuraron ciertos mecenazgos que otorgaron a Florencia un esplendor inusitado. Catalina era la primogénita de Lorenzo II de Medici y Madeleine de la Tour Tourubert, una mujer entroncada con la corte francesa, con la nobleza francesa, y que desde luego tuvo muy pocas oportunidades de querer a su hija, pues falleció a los pocos años, al poco tiempo de haber nacido Catalina, falleció víctima de unas fiebres puerperales. También Lorenzo acompañó a su esposa casi de inmediato, víctima acaso de la sífilis, el mal, el terrible mal de la época. Unos lo llamaban mal francés, otros mal español, pero la sífilis hacía estragos en aquellos tiempos. No obstante, Catalina sí que pudo llegar al mundo un 13 de abril de 1519, y de inmediato todos se fijaron en ella. No en vano era la heredera de una noble casa y sobre todo la posible o la futura gobernante de Florencia. Al sufrir orfandad de forma prematura, pues uno de sus parientes, nada más y nada menos que el sumo pontífice por entonces, León X, que era a la sazón tío de Lorenzo II, pues el Papa quiso que la niña recibiera los mejores cuidados y por supuesto una gran instrucción, porque se avecinaba un futuro halagüeño para ella. Y bueno, pues Catalina fue pasando de mano en mano, de pariente en pariente, recibiendo esa formación académica imprescindible para una mujer renacentista. Y desde luego que Catalina de inmediato se confirmó como mujer o niña de gran carácter, ferviente católica y desde luego presta para asumir las funciones de gobierno cuando fuese requerida. En 1527, una coalición de florentinos, españoles, también allí estaba el emperador Carlos V, y algunos otros más, se conjuraron para expulsar a los Medici de Florencia. Catalina en ese momento no estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor capítulo, pero sí que fue ingresada en algunos conventos donde las madres superioras, las prioras, pues se preocuparon de seguir formando a la joven. En 1530 la situación para Catalina Medici daría un vuelco de 180 grados, un giro trascendental para su vida. Por entonces el Papa Clemente VII, que era tío de Catalina Medici, pues quiso unirla al destino de Francia. Había dos propósitos. El primero, quitársela de en medio, porque él ambicionaba el gobierno de Florencia para un hijo bastardo suyo, Alejandro conocido más tarde como el Moro. Bueno, pues este era el primer propósito, y el segundo, pues que Catalina pues quedase en Francia a la espera de acontecimientos, por si acaso era necesaria. En aquel año de 1530, los dos jóvenes hijos del rey francés, Francisco I, que habían estado como rehenes en España, ya sabéis que en 1525, después de la batalla de Pavía, el rey francés quedó cautivo de las tropas españolas, fue conducido a Madrid y allí firmó un tratado, y a cambio de su libertad, pues dio como rehenes, como casi secuestrados, a sus hijos, a Francisco y Enrique. Cuando los dos mozalbetes regresaron a Francia, pronto se pensó en unirles en matrimonios ventajosos para el futuro de Francia. Y uno de esos matrimonios se concertó precisamente entre Catalina de Medici y Enrique, el segundo filogenético de Francisco I.
El matrimonio beneficiaba a todos, al Papa por las razones anteriormente mencionadas y al rey francés que ambicionaba lo que siempre ambicionaban los reyes franceses de esta época, y es incursionar en Italia para hacerse con territorios en el Milanesado, en Nápoles, vaya usted a saber qué. Por tanto, la boda se concertó y se celebró en 1533. Era un 28 de octubre y en ese otoño franco la verdad es que todos auguraron grandes episodios para Catalina y el joven Enrique II, futuro Enrique II. El Papa concedió una dote, y la verdad es que era muy fuerte esta dote, de 100.000 ducados. Mientras que Francisco I agregó a esa componenda económica 10.000, tan solo 10.000 ducados y algún castillo que otro. En principio, Catalina y Enrique deberían formar parte de la nobleza, pero poco más, en una discreta fila. Todo cambiaría, en esta época siempre estábamos sujetos a diversas convulsiones, tras la muerte del delfín Francisco. Ocurrió en 1536, después de un partido de pelota, algo muy usual entre la nobleza europea. Recordemos que Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, había fallecido en 1507 víctima de un partido de pelota, dicen, porque tras el exhaustivo juego, después de estar sudando, pidió una jarra de agua fría y esta al parecer le provocó un enfriamiento, un terrible catarro, una neumonía que acabó con su vida. Pues algo parecido le ocurrió al delfín Francisco. Tras haber jugado a la pelota, solicitó una copa de agua fría y esto dicen que le ocasionó la muerte. Pero ya aquí las malas lenguas, que no veían bien la presencia de una italiana así, en la corte tan refinada, tan exquisita, ya las malas lenguas se atrevieron a aventurar que Catalina había estado tras la muerte del delfín, y que un copero, un servidor de origen italiano, había servido un veneno proporcionado por Catalina para dar al traste con la vida del heredero francés. Por supuesto, nada se pudo demostrar y lo más sospechoso es que ese copero fue ejecutado de inmediato. Lo cierto es que el camino se abrió, expedito para Enrique y Catalina. De inmediato Enrique se convirtió, como es obvio, en el heredero, en el delfín. Y tras el fallecimiento en 1547 de Francisco I, pues Enrique, ya proclamado Enrique II, asumió el trono de Francia. Tan solo 2 años después lo hizo su mujer. Los reyes de Francia, los valedores de la casa Valois, esa casa que debía perdurar siglos y que por desgracia se finiquitaría con ellos mismos. En ese tiempo de guerras, Francia y España estaban muy enfrentadas, pues Enrique se ausentaba con asiduidad y lo cierto es que cada vez que se procuraba una ausencia guerrera, casi siempre para combatir a las tropas españolas, a las tropas imperiales, pues su mujer, Catalina, asumió la regencia, asumió el gobierno de Francia con muchísima eficacia. Y valga un ejemplo, en 1557, tras el desastre francés en la batalla de San Quintín a manos españolas, pues el rey Enrique II llamó presto a su mujer para que de inmediato levantase un nuevo ejército gracias a los donativos de la burguesía parisina. Pues Catalina esto lo cumplió a la perfección, levantó ese nuevo ejército y Francia se pudo sostener un poquito más. Catalina cumplió su papel. Era una mujer interesantísima, hasta entonces había sido muy moderada, siempre en un segundo extracto. La verdad es que tampoco quiso intervenir mucho en algo muy sonoro, y esto era el romance, el fogoso romance protagonizado por Enrique II, su marido, y la noble